La filosofía estoica ofrece una perspectiva profunda y práctica sobre cómo manejar las emociones, incluido el control de la ira. Los estoicos consideraban que las emociones descontroladas, como la ira, son una respuesta irracional a eventos externos y, por lo tanto, no deben ser una reacción predominante en la vida de una persona virtuosa. Quieta hasta el final para que pueda sacar provecho a este principio. Para los estoicos, las emociones son interpretaciones que la mente hace de los eventos, y no son causadas por los eventos en sí mismos, sino por nuestros juicios sobre esos eventos. La ira surge, según los estoicos, cuando uno considera que algo o alguien ha hecho algo injusto o equivocado, lo que provoca una reacción emocional. Sin embargo, los estoicos enseñan que la ira es una perturbación de la razón. Es una reacción impulsiva que no está alineada con el juicio racional. En este sentido, la ira es vista como una forma de imprudencia, ya que no responde a la verdad o a la razón, sino a un juicio impulsivo que distorsiona la realidad. La ira, desde la perspectiva estoica, es vista como una perturbación de la razón. Para los estoicos, las emociones no son algo natural o inevitable, sino respuestas irracionales a los eventos que ocurren en nuestras vidas. El objetivo del estoicismo es vivir de acuerdo con la razón, y por tanto, alcanzar un estado de calma interior y sabiduría. Cuando experimentamos emociones descontroladas, como la ira, estamos reaccionando de manera irracional y perdiendo el control sobre nuestra razón. El filósofo Epicteto, uno de los principales pensadores estoicos, ofrece un consejo claro sobre cómo lidiar con la ira. En sus discursos, Epicteto dice que la ira es una forma de reacción automática que debemos aprender a controlar. Según Epicteto, debemos hacer una pausa y reflexionar antes de actuar. Él sugiere que cuando sintamos ira, debemos detenernos y recordar que solo tenemos control sobre nuestra propia reacción ante los eventos, no sobre los eventos en sí. Epicteto argumentaba que, en lugar de ceder a la ira, debemos entrenarnos para ver a las personas o situaciones que nos provocan de manera más racional. Por ejemplo, si alguien nos insulta, un estoico debería pensar que la persona solo está actuando desde su propia ignorancia, y no tomarlo como algo personal. El filósofo Séneca, uno de los más conocidos entre los estoicos, escribió extensamente sobre la ira en su obra de Ira sobre la ira. Séneca creía que la ira es una enfermedad del alma, una emoción destructiva que corrompe el juicio y nubla la razón. En sus escritos, enfatiza que la ira nunca resuelve problemas, sino que solo agrava la situación. Séneca propone varias estrategias para el control de la ira. Reflexión antes de actuar. En lugar de ceder a la impulsividad, el individuo debe detenerse y reflexionar sobre las consecuencias de su ira. Practicar la autocompasión. Al enfrentarse a la ira, un estoico debe recordar que todos somos vulnerables a los defectos humanos y que el error es parte de la naturaleza humana. En lugar de enfurecerse con los demás, se debe ver la situación como una oportunidad para ejercitar la virtud de la paciencia y la comprensión. Lidiar con las expectativas. El control de la ira también implica ajustar nuestras expectativas sobre lo que los demás pueden hacer. Séneca recomienda no esperar perfección de los demás, ya que las fallas son parte de la condición humana. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, también aborda el tema de la ira en su obra Meditaciones. Marco Aurelio dice que cuando alguien nos molesta o nos irrita,
debemos recordar que esa persona está actuando según su naturaleza y no está actuando de manera deliberada para hacernos daño. En su diario, Marco Aurelio escribe: cuando te sientas molesto por alguien, recuerda que estás perturbado por lo que esa persona hace, pero que, en realidad, lo que hace es una expresión de su propio juicio, no de tu propia voluntad. Esto refleja el principio estoico de que las personas actúan según su propia razón o falta de ella, y la ira surge cuando consideramos que otros están actuando en nuestra contra de manera intencionada, lo cual no siempre es cierto. El control de la ira, según los estoicos, es un acto de autocontrol y sabiduría. Para los estoicos, la virtud consiste en vivir conforme a la razón y alcanzar la serenidad interior. Independientemente de los estímulos externos, la ira, siendo una emoción irracional, es incompatible con la serenidad que se busca a través de la práctica estoica. El estoico entiende que las circunstancias externas no están bajo su control, pero sí lo está como reaccionan ante ellas. Los estoicos enseñan que es necesario trabajar constantemente en nuestro carácter para responder con calma y racionalidad ante los desafíos. A través de la práctica diaria de la autoobservación y la reflexión, uno puede desarrollar una actitud de indiferencia ante los eventos que antes habrían provocado ira. Los estoicos también creían que la ira podría surgir del deseo de venganza o de una justicia mal entendida. La justicia estoica, sin embargo, no requiere venganza ni castigo hacia aquellos que nos ofenden. La verdadera justicia es una acción racional, que actúa en beneficio del bien común. Esto significa que un estoico no debe dejarse llevar por la ira en nombre de la justicia, sino que debe buscar soluciones que beneficien a todos sin recurrir a la violencia o la agresión. En resumen, para los estoicos, la ira es una emoción destructiva que perturba la razón y socava la virtud. Controlarla implica desarrollar autocontrol, reflexionar antes de actuar, comprender la naturaleza humana y ajustar nuestras expectativas sobre los demás. La ira no resuelve problemas, solo los empeora, y la verdadera sabiduría estoica reside en mantener la serenidad y actuar con justicia en todas las circunstancias.